Muy bien. ¿Qué desea Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Y obviamente pueden haber muchos. Pero en el contexto de misión, el reino de los cielos, yo pienso que Dios quiere tener intimidad. ¿Qué es intimidad? Es una cercanía, una relación, una amistad con nosotros. Y no solamente con nosotros. Dios quiere que haya intimidad entre nosotros. Y Dios quiere que haya intimidad entre nosotros y aún la naturaleza. Y por eso el plan de Dios, el deseo de Dios es restaurar la intimidad que el pecado rompió. Antes del pecado, el ser humano gozaba de una amistad tremenda con Dios, con Él mismo, Adán y Eva, y con su naturaleza. Pero una vez llega el pecado, se rompe esa amistad, se rompe esa conexión, se rompe esa intimidad, y ahora en vez de relacionarnos bien con Dios, entre nosotros y con la naturaleza, nos relacionamos muy mal con Dios, nos relacionamos peor entre nosotros, y a la naturaleza ni se diga. Dios quiere restaurar la intimidad. Y por eso esa intimidad que tiene que ver con Dios, con el hombre y con la naturaleza, pienso que es parte central de la misión de Dios. La misión de Dios es justamente restaurar lo que se perdió. Ahora, ¿qué es misión? Muchas veces definimos misión como programas, como eventos que hacemos. Y hoy quizás quiera darte una definición de misión que aprendí recientemente, algunos años atrás. Pero antes de eso quiero mostrarte cómo Jesús en su vida restauró la intimidad perdida con Dios, con el hombre y con la naturaleza. Jesús mostró esa intimidad orando al Padre. Constantemente encontramos en la Biblia a Jesús, noches enteras incluso, en constante comunión con el Padre, hablando todo el tiempo. Vemos también a Dios mostrando esta intimidad restaurada con el Padre, con Dios, en su bautismo, cuando hubo una intimidad de la deidad, donde Jesús fue bautizado, pero se escuchó la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo mucho contentamiento. Y luego el Espíritu Santo se posó en forma de paloma sobre Jesús. Hay una intimidad muy, muy increíble en la deidad. Y finalmente, también Jesús mostró la intimidad con Dios al hacer la voluntad del Padre. Constantemente vemos a Jesús diciendo: yo no hago las cosas por mí mismo, lo que vi del Padre, lo que escuché del Padre, eso es lo que quiero hacer. Creo que los slides se me confundieron, pero Jesús también mostró la intimidad entre los humanos, restaurando esa intimidad, comiendo con los seres humanos. No hubo fiesta a la cual Jesús fuera invitado que Él rechazó. No importaba si fuera un fariseo, no importaba si fuera un recaudador de impuestos, no importaba quién fuera el que invitara a Jesús a comer, Jesús aceptaba la invitación y se sentaba a la mesa, porque como hemos aprendido, no hay mejor manera de tener intimidad con alguien que sentarte en una mesa, compartir una comida y tener una muy buena conversación. Jesús también mostró esta restauración de intimidad entre los hombres, aceptando hospitalidad, viendo y teniendo compasión de la gente que estaba sufriendo y llamándonos hermanos y hermanas. Y finalmente Jesús muestra esta restauración de intimidad con aún la naturaleza, cuando lo vemos calmar una tempestad, cuando lo vemos en la playa caminando, como corriendo un recorrido a la orilla del lago. Y algo muy interesante que pasó aún en su crucifixión, cuando Jesús estaba por morir o había muerto, antes de su crucifixión, el cielo se puso negro. Y cuando murió hubo un gran terremoto. Es como que la naturaleza
estaba tan unida a Jesús que cuando Jesús muere, la naturaleza muestra de alguna manera el dolor de la muerte de Jesús. Y por eso durante su ministerio y especialmente en la cruz es donde Jesús mostró más claramente esta intimidad restaurada. Y no solo eso, sino mostró que la intimidad puede ser restaurada en todas las esferas. Es posible restaurar la intimidad con Dios, restaurar la intimidad entre nosotros y restaurar la intimidad con la naturaleza. Y por eso, ¿qué es misión? Misión es restaurar todas las cosas. Eso es lo que Dios hace. Él quiere restaurar la amistad perdida. Y por eso en Mateo capítulo 28 vemos lo que se conoce como la Gran Comisión. Este llamado que Dios le hace a todos aquellos que lo siguen para que estén en misión. Y noten lo que dice el texto. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra misión. Discipulado. ¿Y qué es discipulado? Si no es otra cosa que restaurar en la mente de las personas que no han conocido al verdadero Dios, dejarles saber quién es Dios. Porque una vez tú conoces al Dios que Jesús reveló, te garantizo que serás atraído totalmente a Él. Porque Jesús atrae. No atrae con la fuerza, no atrae con la obligación. Jesús atrae con su amor. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Pero nota que el texto, Jesús nos manda a ser discípulos, pero nota que el texto dice: vayan, id. El texto no dice traigan. El texto dice vayan. ¿A dónde? A todas las naciones. Y cuando leo esto no puedo dejar de pensar por qué hoy en día las iglesias cristianas se dedican a hacer misión, no todas, pero nos encargamos no de ir, sino de traer. Nosotros no esperamos ir a donde están las personas, nosotros invitamos a las personas para que vengan a nuestra iglesia. Y sin duda Dios en su misericordia ha usado eso y lo seguirá usando. Pero el llamado no es de traer, sino es de ¿qué? De ir. Y por eso me alegro tanto que aquí en Forest City nosotros entendemos este concepto. Y por eso estamos yendo. Porque misión es ir. Y con eso no estoy diciendo tampoco que la única misión que existe es ir a otro país o nada por el estilo. Porque tú puedes ir en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio o vecindario. Puedes ir y también revelarle a las personas el amor de Dios para que entren en intimidad con Él. Y nosotros, por supuesto, muchas veces con buena intención, pensamos que traer a la gente a mi iglesia es misión. ¿Cómo se define misión muchas veces tradicionalmente? Planes, iniciativas, programas que se hacen en asociación con Dios y apoyan su misión para convertir a la gente. Y hoy una de las cosas, uno de mis objetivos hoy es, yo quiero tal vez sembrar una semilla para que podamos ver lo que es misión desde otro lente. Porque estamos acostumbrados a ver misión desde una perspectiva muy tradicional, y no que las tradiciones son malas en sí mismas. Pero yo creo que nos han enseñado mal lo que es misión. Si tú le preguntas a alguien qué es misión, seguramente te dice esto: bueno, es ir a otro sitio a hacer algo para que la gente se convierta a mi iglesia o se convierta a Dios. Y
Y es interesante que la palabra misión no aparece ni una sola vez en la Biblia. No la vas a encontrar, pero sí vas a encontrar el principio de lo que la misión bíblica es. Y por eso la misión de Dios es la raíz de todas las demás misiones. Restaurar la intimidad perdida con Dios, entre nosotros y con la naturaleza. Cuando hablamos de misioneros, si tú escuchas la palabra misionero, ¿qué te viene a la mente? La historia que se contaba en la escuela sabática antes, el famoso misionero, que sin duda la mayoría de los niños que pasaban por esa experiencia o la amaban y esperaban por eso o la odiaban. Y aprendíamos mucho de otros países. Pero fíjate que el misionero llegó a convertirse en aquella persona que se va de Estados Unidos a otro país para predicar. De paso, los primeros misioneros fueron sacerdotes jesuitas. Y la palabra misionero, la raíz de la palabra misionero es mis, en el latín, que quiere decir enviar o ir. Y me es muy interesante porque cuando empecé a escuchar personas hablar de este tema de misión, aprendí que pensamos que el misionero es el que deja un país desarrollado para ir a un país tercermundista. Pero no llamamos misionero a la persona que tal vez venga de Cuba a predicar en Estados Unidos. A las personas que vienen de la India o del África a Estados Unidos a predicar, muy raras las veces los llamamos misioneros, los llamamos laicos, los llamamos obreros bíblicos. Como si nosotros no necesitáramos misioneros. Y por eso, ¿qué es misión? Y quiero darte una definición que aprendí, como te dije recientemente, que a mí me cambió la vida y me dañó la mente. Y te la voy a poner acá. ¿Qué es misión? La misión que yo considero que es la bíblica. Misión es la búsqueda dinámica de seguir y compartir el amor de Dios en el mundo entero. Eso es misión. Misión no es ir al África a enseñarle a los africanos que tienen que ponerse ropa y cubrirse sus partes. Eso no es misión. Misión no es ir a las Filipinas o a las Indias y enseñar a las personas que los dioses de ellos son falsos y que el Dios que yo adoro es el verdadero y que si no siguen mi Dios, ellos están perdidos en el infierno. Misión es la búsqueda dinámica. Y me gusta esta definición porque ¿qué es dinámica? Es algo que está constantemente ¿qué? En movimiento, en acción. Justamente lo que es un movimiento orgánico, que aquí en Forest City somos enfatizamos eso mucho, porque creemos en esto. La misión de Dios nunca es stagnant, le dicen en inglés, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo? No, estancada, gracias. Ahí todos hablaron y a lo último escuché a Denal. Estancada. Gracias, Denal. No, Dios es un Dios dinámico, constantemente en movimiento. Y de diversidad. Y por eso, si tú quieres estar en misión, no tienes que ir a una universidad, no tienes que estudiar teología, no tienes que irte 6 meses a estudiar cómo interactuar o cómo predicar. No. Estar en misión es dinámicamente seguir y compartir el amor de Dios en todo el mundo. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en tu barrio, en la calle cuando estás manejando, en la tienda cuando estás haciendo compras. Es mostrar el amor de Dios. Eso es misión. Y la misión siempre es una doble vía. Fíjate que tal vez el primer misionero que encontramos en la Biblia fue Noé. ¿Por qué? Porque como definimos misión como aquel que predica, y sin duda hay algo de eso, porque aún está en la gran comisión, Noé, Dios le mandó a que predicara un mensaje de advertencia al mundo.
Normalmente decimos que Dios predicó un mensaje de destrucción, pero yo pienso que Noé enfatizaba más la salvación. Hay un arca. El que entre al arca está salvado. No importa lo que tú creas, no importa cómo te vistas, no importa lo que tú comas. Si entras al arca, ¿qué te va a pasar? Estás a salvo. Y en la entrada no te van a preguntar cómo te vestiste, qué comiste, qué creías. Porque el acto de estar en la entrada de la puerta del arca significa que yo creo que el arca me va a salvar. Pero en la Biblia hay un misionero que, de paso, la Biblia es la historia de un individuo y su familia. Y es la historia de Abraham. Y nota el llamado a la misión que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 12. Dice, un día Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. ¿Para qué? Ir, porque misión no es traer, misión es ¿qué? Ir a la tierra que te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Este texto no puedo decirte cuántas veces lo he leído, cuántas veces he predicado de él, y no fue hasta algunos años atrás que entendí el versículo 3. Cuando Dios le da una misión a Abraham, le dice, vete de tu tierra y vete a la tierra que te voy a mostrar. Vete, porque el objetivo de Dios a través de Abraham era que todas las naciones de la tierra, incluyendo los que sacrificaban ídolos, los que se mataban, los que comían carne humana, que todos ellos fueran bendecidos a través de Abraham y que conocieran al Dios que llamó a Abraham. Pero el versículo 3 dice algo muy interesante y por eso dije que la misión siempre tiene dos vías. No es solamente una. Dios le dice a Abraham, yo bendeciré al que ¿qué? O sea, en otras palabras, cuando Abraham bendiga, ¿él va a hacer qué? La misión siempre tiene dos ways. Lamentablemente estamos acostumbrados a que yo llevo el mensaje correcto. Yo llevo la visión correcta y no tengo absolutamente nada que aprender de aquellos a quienes les estoy predicando, especialmente si no son de mi denominación o mi religión. ¿Qué puedo aprender yo de un musulmán? ¿Qué puedo aprender yo de Dios de un budista? Y justamente esa actitud es contraria a lo que es misión bíblica. Porque el llamado a misión, cuando compartimos el amor de Dios, es a estar dispuestos a bendecir y a ser bendecidos. Y quiero decirte algo, Dios quiere bendecirte a través de todas las personas, aún de las personas que te hacen mal. Porque Dios no desperdicia tu dolor. He repurposes your suffering. Y por eso aún las cosas malas que nos pasan, Dios las transforma en una bendición para nosotros. Y por eso cuando vamos a amar a la gente, tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir algo de Dios de esa persona o de ese grupo. Porque si cerramos esa calle, estamos cerrando una bendición que Dios quiere darte. Y por eso la misión no se trata de convertir a las personas a mi religión o a mi denominación, como lamentablemente nos han enseñado. No es que yo tengo que predicarle a un pentecostal para que se haga adventista, a un testigo de Jehová para que se haga adventista, a un bautista para que se haga adventista. No. Porque misión no es convertir a las personas a mi religión o denominación, porque ese no es mi trabajo. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 16. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor o consolador no vendría.
En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Quién es responsable de convencer a la gente de Dios? ¿Tú o el Espíritu? Entonces, ¿por qué tenemos una adicción a convertir a la gente a lo que yo creo? Si ese no es mi trabajo. Yo no convierto a nadie. Lamentablemente, hemos llenado las iglesias de personas convertidas a la denominación, pero no convertidas a Cristo. Y personas que están convertidas a una denominación, cuando vayan a hacer misión, ¿qué tú crees que van a hacer? Atraer más que conversos a la religión, pero no a Cristo. Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y por eso la misión no se trata de convertir a personas, porque ese es el trabajo del Espíritu. Yo simplemente comparto dinámicamente el amor de Jesús donde quiera que esté. Eso es estar en misión. Y por eso todos, absolutamente todos, podemos estar en misión. Y te quiero compartir 4 historias de la Biblia que las estudiamos con los jóvenes, pero muy rápidamente, de cómo esta misión bíblica de perseguir dinámicamente el amor de Dios y compartirlo con otros se ve en la Biblia, y de que la misión siempre tiene que 2 vías: es bendecir y aceptar ser ¿qué? Bendecido. De paso, fuimos a Cuba y no fuimos bendecidos. O sea, es imposible que tú vayas a bendecir a alguien y no recibas bendición. Y la primera historia que te quiero contar es la historia de José, el de la túnica de muchos colores. ¿Cómo José bendice en su vida a las personas que lo rodeaban? Bueno, lo primero que dice acá es que José bendice a Potifar con su ética de trabajo y fe. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 39. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amigo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. José, aún como esclavo, estaba en misión porque aún como esclavo, él estaba persiguiendo dinámicamente el amor de Dios y mostrándolo. Y por eso cuando él mostró el amor de Dios, Dios bendijo a Potifar y a todos los que estaban alrededor de José. Número 2, José bendice a Egipto al casarse con la hija de un sacerdote egipcio. Y tal vez esto es la historia que nunca se nos ha contado en el jardín infantil cuando estamos en la escuela sabática. No sé si usted sabía que cuando José sale de la cárcel y el faraón lo nombra gobernador de Egipto, el faraón le da una esposa a José. Y la esposa de José se llamaba Asenat. Me acuerdo por la película del el Rey de los Sueños. Asenat. Y Asenat, dice la Biblia, era la hija del sacerdote de On. On, no de prendido. O-N, On. Era una ciudad egipcia. Lo que tal vez muchos de nosotros no sabemos es que la ciudad de On en Egipto era la ciudad principal de la adoración al dios Sol. Y José se casó con un sacerdote que adoraba al dios Sol
con la hija del sacerdote, de que adoraba al dios Sol en Egipto. Pero Ángel, ¿lo que estás queriendo decir? ¿Que me puedo casar ahora con...? No estoy diciendo eso. Y no solo eso, la Biblia nos dice que José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés y Efraín tienen sangre hebrea y sangre ¿qué? Egipcia. Y Manasés y Efraín reemplazan 2 tribus de las 12 tribus de Jacob. En otras palabras, dentro del pueblo judío hay 2 tribus que no son puras, que no son hebreas de hebreas. Porque misión es dinámicamente seguir y compartir el amor de Dios. Y finalmente, José ha bendecido a Egipto tanto, y no solo a Egipto, a todas las naciones alrededor cuando vino la hambruna, que en respuesta, porque la misión tiene ¿qué? La misión tiene 2 vías. Como consecuencia, la Biblia nos dice que Faraón bendice a Jacob, sus hijos y sus familias. Y en Génesis 47, la Biblia nos dice, entonces el Faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales, ¿qué cosa? La mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Porque la misión es bendecir y recibir bendición. Imagínate que Jacob hubiera dicho, no, como tú no eres hebreo, yo no puedo aceptar un regalo tuyo. Como tú no eres de los míos, mejor gracias, pero no gracias. Misión siempre tiene 2 vías. Segundo ejemplo es la historia de Ruth. Ruth, una moabita, que toma una decisión muy interesante. Ruth busca una vida relacional que incluya 3 cosas: una persona, un pueblo y un Dios. En Ruth capítulo 1 la Biblia nos dice, entonces volvieron a llorar juntas, estaba Noemí, Orfa y Ruth, porque se le habían muerto los esposos a Orfa y a Ruth, y el esposo a Noemí ya no tenía más nadie, y Noemí está regresando a la tierra de Israel, y las nueras están con ellas, y Orfa, a petición de Naomi, regresa a su tierra. Dije Naomi en vez de Noemí, perdón. Entonces volvieron a llorar juntas las 3 y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Te hago una pregunta. Si Ruth hubiera regresado a hacer lo mismo, ¿hubiera estado mal? ¿No? Es lo más normal que cuando tú pierdes a toda tu familia que creaste después que te casaste y tuviste hijos o no tuviste hijos y lo pierdes todo, es muy natural que regreses a donde está tu familia. Y por eso Noemí le dice, versículo 16, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Yo quiero una relación contigo. Donde quiera que tú vayas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero una relación con tu pueblo. Y tu Dios será mi Dios. ¿Quién bendice a quién en esta historia? ¿Quién es la judía? Noemí. ¿Quién es la pagana? Ruth. ¿Quién bendice a quién en esta historia? Ambas. Porque misión es ¿qué? 2 vías. Noemí bendice a Ruth al llevársela y aceptar que Ruth fuera con ella. Ruth bendice a Noemí al irse a trabajar y traer comida y todo lo demás. Y al final de la historia, Boaz, así se dice en español, ¿verdad? Boaz. Yo sé que en inglés es Boaz. Boaz bendice a Ruth y a Noemí. Y esta moabita tiene un hijo que se llama Isaí. Y Isaí tiene varios hijos, pero uno de los hijos de Isaí, ¿quién fue? David.
Así que si seguimos la historia, desde José, que se mezcló con la egipcia y tuvo hijos egipcios y hebreos, y ahora tenemos a David, que tiene sangre hebrea y sangre ¿qué? Moabita. Si a Jesús Ancestry.com le hubiera hecho un test del ADN, qué escándalo para los líderes de la época que se hubieran dado cuenta que Jesús tenía sangre moabita en sus venas. Y que no era como Pablo se engrandiosaba antes de conocer a Cristo, de que él era un hebreo de hebreos. ¿Qué Dios más inclusivo? Porque Dios es el que primero está dinámicamente persiguiéndonos y mostrándonos constantemente su amor. No solo a los cristianos, a todo el mundo. Y yo creo que se te quede eso en la mente. Dios está en misión en todo el mundo, realmente. Y no tienen que estar de acuerdo con lo que voy a decir. Dios no nos necesita para absolutamente nada en cuanto a misión. Porque Dios está dinámicamente trabajando. Dios lo que desea es que tú y yo nos unamos para ser bendecidos al bendecir. No contándole a la gente doctrinas verdaderas y falsas, no necesariamente contando a la gente profecías que todas son muy buenas. Es mostrando el amor de Dios. Tercera historia. ¿Qué tengo acá? Ok, ya lo leemos. Elías, esta historia a mí me fascina. Elías y la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de la historia? No, lleva 3 años sin llover. Hay una hambruna, una sequía tremenda. Y Dios le dice a Elías, vete a la aldea de Sarepta y hay una viuda y ella te va a dar de comer. Y cuando Elías llega, Elías tiene la babilla, por decirlo en palabras bien boricuas. Babilla es el atrevimiento, la osadía, la valentía. Tiene la babilla de llegar a una mujer viuda que tiene un hijo pequeño y decirle, mira, ¿tú tienes algo de comer? Cuando hay una hambruna, una sequía brutal. Y la señora le dice, mira, tengo algo de comer, pero lo que voy a preparar ahora es que mi última comida. Como la señora que vio en el video de Cuba, que cuando le llevaron esa bolsita con una librita de arroz y habichuela y aceite y pollito y demás, se echó a llorar porque no tenía nada. Y Elías tiene la babilla de decirle a esta mujer, está bien, pues dale, sigue con lo que tú estás haciendo, pero cuando hagas la comida, dámela a mí primero. Qué babilloso, qué falta de respeto. Sabiendo que es lo único que tiene la mujer, y después de eso no tiene absolutamente nada, le dice, cocínalo, pero dámelo a mí primero. ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer? En esta historia yo aprendí algo muy, muy importante. Esta mujer de Sarepta, que no era judía, seguía al Espíritu de Dios, aunque ella no sabía que era el Espíritu de Dios. En otras palabras, esta mujer estaba en misión, aunque no era israelita. Y tú te preguntas, pero Ángelo, ¿cómo que esta mujer estaba en misión? ¿Cómo que estaba en el Espíritu si ella ni siquiera era judía? Mira las palabras de Jesús en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y ¿qué? Y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su casa. Entonces esas personas justas responderán, Señor,
¿En qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de todos, ¿a quién se lo hicieron? A mí. Esta mujer de Sarepta, al darle comida a un hambriento, ¿se lo hizo a quién? A Dios. Y esa acción no fue una acción egoísta, no fue una acción de ella, es una acción inspirada y motivada por el Espíritu del Dios Todopoderoso. Y por eso cuando estamos en misión y vamos a la calle a hablarle a un tecato o hablarle a un homeless o hablarle a alguien, a veces decimos, no, ¿qué me puede enseñar a esa persona? Pero es que misión es doble vía. Y Dios quiere que tú recibas bendición de la bendición que Él está dando a través de ti. Y esta mujer sin duda vivía lo que yo pienso que es en el Espíritu. Porque no tienes que pertenecer a un grupo o o identificarte con una denominación religiosa para que estés y vivas los principios del reino de Dios. ¿Escuchaste eso? No tienes que pertenecer a un grupo religioso para que Dios viva a través de ti. Janek y Javier fueron los hosts. ¿Cómo se dice host en español? ¿Los qué? Anfitriones. Gracias, Denal, de nuevo, salvándome. Los anfitriones donde nos quedamos Jesús y yo en Cuba. Ellos tienen lo que aquí sería considerado un Airbnb. No sé cómo es que se llama allá. ¿Un qué? ¿Hostal? Un hostal. Janek era abogada. Y por las injusticias que vio en el sistema, dejó de practicar. Y Javier era un entrenador profesional de lucha grecorromana, creo que se llama eso. Y vivieron en México un tiempo, regresaron, anyway, ahora tienen este negocito. Obviamente yo no le pregunté a Javier y Janek, ¿ustedes son cristianos? Nosotros estamos aquí para predicar, vengan a la iglesia. Porque misión no necesariamente es eso. ¿Misión es qué? ¿Es mostrar qué? Es mostrar el amor de Dios. Y déjame decirte algo, cuando tú muestras el amor de Dios, el amor rompe paredes. Y desde el primer día que llegamos Jesús y yo allí a quedarnos con ellos, nos trataron con una hospitalidad. Y creo que no fue mi experiencia única. Donde se quedó Frank y Jennifer y Leonora fue lo mismo. Donde se quedó Sam y Gaby, exactamente lo mismo. Una hospitalidad, un amor, un cariño, pero les digo, increíble. Nosotros llegamos a Cienfuegos el viernes de noche y el sábado de la mañana, obviamente nos estaban haciendo desayuno y la mayoría de nosotros estábamos comiendo con ellos. Y cuando estábamos comiendo, Javier sube porque estábamos comiendo en el techo de la casa, porque era más fresco y todo lo demás, aunque hacía un sol terrible ese día. Y Javier trae a su nietecito César, que tenía como 6 años. Miren, este es mi nieto y todo. O sea, era realmente, no sé cómo explicárselo. Es como si nos hubiéramos conocido de muchos años. Un amor, una cercanía increíble. Y esa gente no sabía dónde ponernos. ¿Qué necesita? A la hora que sea, dime aquello o lo otro. El sábado cuando fuimos a hacer el bautismo, le digo, mira, ¿me puedes prestar una toalla? Porque no traje toalla extra. Sí, cómo no. Fue, buscó una, pam, me la dio. El sábado por la noche, cuando ya todo se había terminado, estuvimos como hasta la 1 de la mañana distribuyendo la ropa de hombre, de mujer, de niño, los zapatos, poniéndolos en otras bolsas para que al otro día, el lunes creo que las iban a llevar a repartir. Y mientras estamos allí, Jesús me dice, Ángelo, ¿por qué no sacas un par de ticheres de niños y se las llevamos a Javier y a Janet para que se las dé al nietecito de ellos? Y pues claro que sí. Y fui allá, busqué más o menos, así a ojo, más o menos lo que pensaba que era su size y saqué cuatro t-shirts. Y el domingo en la mañana, antes de irnos,
voy donde Javier y Janet, le digo, mira, Javier y Janet, esto no es la gran cosa realmente, pero tenemos aquí 4 camisetitas para el nieto. Ellos no sabían dónde. Ay, pero gracias, no tenía que hacerlo, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Si lo otro. Pero un agradecido. Yo le mira, no sé si le sirve. Y ella, no, mira, es esto. Y si no le sirve ahora, cuando crezca le va a servir, olvídate. Super nice. Anyway, comimos. Y cuando terminamos de comer, Janet me dice, Ángelo, Javier quiere verte, que está en la parte de atrás. Y yo, sí, ¿cómo no? Y fui. Y está Javier con una bolsita. Me dice, mira, brother, en verdad que gracias por esto, lo que hiciste, no tienes que hacerlo, y realmente no quiero que te vayas con las manos vacías, quiero darte algo. Y te lo estoy dando aquí es solo porque no tengo para todos, pero te lo quiero dar a ti. Y me da la bolsita, y la bolsita es una gorra con la insignia C del equipo de pelota de Cienfuegos. Me dice, mira, no es mucho, pero quiero que te lleves un recuerdo bueno de nosotros, y realmente lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Y lo que Javier no sabía era que justamente el día antes, eso fue domingo, el sábado, yo estaba hablando con Dios y le decía, Señor, yo no traje gorra para acá, para Cuba. Y veía a Sammy que tenía su gorra y todo lo demás, y decía, contra, no traje una gorra, me gustaría conseguir un sitio para comprar una, pero imagínate. ¿Dónde voy a comprar yo una gorra allá en Cuba? Y yo dije, Señor, proveen una gorra. Y al otro día Javier me está regalando una gorra. Y se lo conté a Javier y me dice, no, pues es que Dios es bueno. Y Janek y Javier me mostraron a mí a Dios. No sé si son cristianos, dudo mucho que vayan a una iglesia. Y realmente, y lo digo con mucho respeto, no quiero faltar respeto a nadie, no me interesa tampoco si van a una iglesia o no. Janek y Javier me mostraron el amor de Dios. Y yo, al bendecir, fui ¿qué? Bendecido. Porque misión es mostrar el amor de Dios y es una doble vía. Y la última historia que tengo es la historia de Pedro y Cornelio. Esta historia está, que realmente es para otro sermón. En la historia de Pedro y Cornelio, claramente, Cornelio ya estaba avanzado bastante en su caminar con Dios. No era que Cornelio necesitaba a Pedro para que aprendiera algo novedoso. Al contrario, me da la impresión que era Pedro el que necesitaba de Cornelio para aprender una lección. No sé si entendiste lo que dije. El gran apóstol Pedro necesitaba aprender una lección de un gentil romano. Porque es evidente cuando lees Hechos 10 y 11 que Dios estaba moviéndose en la vida de Cornelio y de su familia. Y por eso Cornelio y su familia son retratados como personas que deseaban dinámicamente conocer a Dios más y más. Y Dios envía a Pedro a casa de Cornelio para enseñarle al apóstol una lección, no al gentil. ¿Cuál era la lección que tenía Pedro que aprender? Que Pedro, después de haber caminado 3 años y medio con Jesús, después de haber estado haciendo grandes cosas, proezas, que le dijo al cojo, levántate y anda, no tengo oro ni plata, y de predicar y un sermón y se bautizaron 3,000, 5,000 personas, Pedro todavía discriminaba. ¿El apóstol Pedro? Hay unos que se atreven a decir que eran hasta medio racistas. Cuando estaba con los judíos todo bien. Cuando estaba solo con los gentiles, todo bien. Pero si estaba con un gentil y llegaba un judío, lo siento, papi, ya no puedo estar contigo. Me voy con los míos. Entonces Dios le tiene que enviar una visión a Pedro. ¿Se acuerdan la visión de la sábana colgando con animales? Y mira lo que dice la Biblia. Porque Cornelio muestra hospitalidad. Creo que lo tengo aquí, Hechos 10. Pedro les dijo, ustedes saben que van en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué me enviaron por mí. Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Este es un gentil romano que está teniendo una visión que
que se la está dando ¿quién? Dios. Se le aparece un ángel. Y el ángel me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. ¿Será que Dios escucha a los que no son cristianos? Por supuesto. Y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Yo no sé por qué tú estás aquí. Dios me dijo que te mandara a llamar. Te llamé, tú dime. Y Pedro entonces comienza a contarle de Jesús. Lo maravilloso de la historia es que luego, en el capítulo 10, o el 11, perdón, después que Pedro termina de hablar, dice que el lugar tembló y se llenó del Espíritu Santo. Y todos, Cornelio, su familia, Pedro, los que estaban con Pedro, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Que los que estaban con Pedro judíos se escandalizaron de que el Espíritu hubiera llegado a Cornelio, un gentil romano, porque dice la Biblia que todos empezaron a hablar en lenguas. Y entonces Pedro se levanta y dice, ¿podemos negarle el bautismo a estos que han recibido el Espíritu? Y allí mismo los bautizaron por agua en el nombre de Jesús. Me es interesante, nunca lo había visto, que Cornelio y su familia recibieron el Espíritu antes de ser ¿qué? Bautizados. Y tal vez a ti te han enseñado que tú tienes que bautizarte ¿para qué? Para recibir el Espíritu. Y Dios no obra así. Cornelio mostró hospitalidad tremenda. Y este que ven en la foto, esto fue el señor que ven al lado de la bocina de camiseta de cuadritos azul. Él se llama Miguel y él es el pastor de la iglesia pentecostal Rosa de Sarón en Cienfuegos. Y Jorge, que es nuestro pastor de célula allá en Cienfuegos, habló con él para que nos pudieran prestar su iglesia, que es una iglesia bastante grande, para poder acomodar toda la gente que teníamos. Y originalmente esta iglesia tiene 3 pisos. ¿Okay? Esta es la planta baja. El segundo piso tiene también asientos y el tercer piso es un salón de actividades. Entonces, originalmente él nos había accedido a rentarnos, creo, ¿verdad? A rentarnos el segundo nivel. Pero luego, cuando nos dimos cuenta de que venía más gente, Jorge fue a hablar con él y dijo, mira, realmente necesitamos instrumentos para tocar. Y el pastor dijo, ¿necesitan qué? Pues dale, cojan la iglesia abajo. Y no puedo contarles la experiencia que pasamos, gracias a Dios que Sam estaba con nosotros, porque cogió aquel piano y empezó a tocar, y allí cantamos coritos, Jennifer empezó a cantar con Jorge y con otro más. Y aquí estaba Jesús dándole una gracias a la iglesia y gracias al pastor por habernos permitido estar en su iglesia. Y yo quiero que tú escuches esto. Un pastor pentecostal que nos presta su iglesia. No puedo decirte cuántas iglesias adventistas he estado que no se atreven a prestarle una iglesia, mucho menos rentársela a alguien que no es adventista. Yo todavía no entiendo eso. ¡Fuego extraño! Sí, el tuyo. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a pedirle prestadas iglesias a otras denominaciones, pero cuando otra denominación nos pide nuestra iglesia, le cerramos la puerta en la cara? Te pregunto, ¿es eso estar en misión? ¿Es eso dinámicamente mostrar el amor de Dios? Y por eso cuando fuimos allá a Cuba, este pastor, que de paso le regalamos un libro de Joel, el discípulo, ya estaba encantado, nos trató con tanta hospitalidad. No sabía dónde ponernos y qué necesitan, y allá, si había problemas con el audio, mandaba a alguien, había todo. Y cuando terminamos el sábado de la tarde, le hicimos una muy corta entrevista, muy así, sin planificación, así, porque queríamos escuchar un mensaje. De paso, antes de esta entrevista, en el almuerzo se sentó con nosotros y tuvimos una conversación muy interesante. Y no sé si el video está listo, para que pasen el videito aquí rapidito. Espero que tengan el video.
Con el clicker. Ok, gracias. Hola, querida iglesia de Forest City. Estamos acá en Cienfuegos, Cuba, terminando ya nuestra misión aquí en este lugar. Y estamos acá con el pastor de la iglesia pentecostal Rosa de Sarón, aquí en Cienfuegos, Cuba, que muy gratuitamente nos ha abierto las puertas de su iglesia para que nosotros hoy pudiéramos reunirnos acá y tener a las personas que vinieron de todos los demás lugares y pueblos cercanos de aquí a poder compartir este día con nosotros. El pastor de la iglesia está acá, se llama Miguel, y Miguel, simplemente queremos darte muchas gracias por abrirnos las puertas de tu iglesia. Es lindo saber que aunque de diferentes denominaciones seguimos el mismo Cristo y estamos unidos Amén. En esa misma misión, porque el cuerpo tiene diferentes partes, pero la cabeza sigue siendo Cristo. Amén. Para nosotros ha sido un privilegio poder compartir juntos este tiempo. Creemos que lo que une la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, más allá de todas nuestras diferencias en muchas cuestiones, pero la verdad que dice la Biblia, que es la que es eterna, nos dice que en Cristo fuimos todos bautizados, en Cristo somos un cuerpo, nos une la sangre de Cristo. Recientemente, pues acá en nuestra iglesia estuvimos celebrando la comunión, la Santa Cena, y uno de los principios que habla de la Santa Cena, o al menos lo que le estaba comentando, es que corre por nuestras venas la sangre de Cristo que nos ha redimido de nuestros pecados, y si a cada uno de nosotros nos ha redimido la sangre de Cristo, pues somos una familia en Él. Y para nosotros ha sido un privilegio poder compartir con ustedes. Así que un saludo a la iglesia de Forest City en Orlando, desde acá, desde Cuba. Les amamos en el Señor, porque un día, no muy lejano, estaremos todos juntos celebrando la victoria en Cristo Jesús, y allí en el cielo no habrá ninguna denominación, solo habrán aquellos que son redimidos por el Señor. Amén, amén. Realmente nos hemos gozado acá, así que gracias. Como decía hoy logramos disfrutar un poco de esa experiencia que finalmente vamos a disfrutar, donde todos estamos unidos en la sangre de Jesús y queriendo compartir de ese Jesús maravilloso que hemos conocido. No sé si ustedes tengan algo que decir. Si no, bueno, y saludando. Bueno, gracias iglesia, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, y seguimos entonces en misión, preparando camino para la venida de Jesús. O sea, mira la mentalidad que tiene este hombre. Si todos hemos sido redimidos por Cristo, ¿no somos todos una familia? ¿Por qué insistimos en estar divididos? Ecumenismo. Forest City predica ecumenismo. No. No es el ecumenismo que te enseñaron de chiquito, que la iglesia católica va a reunir a todas las denominaciones y van a empezar la persecución y la ley dominical. No es el ecumenismo que estamos buscando, ni que pensamos incluso. Estamos buscando el ecumenismo que Jesús oró al Padre en Juan capítulo 17. Que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Porque cuando el mundo vea que estamos unidos, el mundo va a creer que Jesús es el Mesías. ¿Quién fue bendecido en Cuba? ¿Los cubanos o nosotros? Los dos. De paso te cuento, de las 100 personas que habían en esa iglesia ese día, habían tal vez un grupo muy pequeño que eran adventistas. Los demás grupos eran personas de muchas otras denominaciones, todos juntos adorando al mismo Jesús, todos juntos buscando al mismo Jesús, todos juntos aprendiendo del Jesús de la Biblia. La iglesia como denominación o religión no es el objetivo final de la misión. El objetivo final de la misión es el reino de Dios. Y que cuando tú y yo estemos en misión, que queramos compartir ese amor dinámico de Dios, se recuerda que no es para una iglesia, no es para una organización, es para el reino de Dios. Y quiero terminar con una historia, porque la misión bíblica es la búsqueda dinámica de seguir y compartir el amor de Dios en el mundo entero. Termino con esto. Jorge e Iliana. Cuando estaba predicando el sábado, yo prediqué en la mañana, después del almuerzo predicó Sammy. Y yo sentí en mi corazón hacer un llamado después de mi predicación, y que estaba tan envuelto y tan motivado, que se me olvidó hacer un llamado.
Pero entonces el almuerzo se atrasó un poco y Jesús me dice, Ángelo, ¿tú puedes hacer una sesión de preguntas y respuestas? Y yo, pues dale, sí. Empezamos a preguntar y demás. Y mientras estamos preguntando y demás, yo escucho a la gente, el Espíritu me recuerda, Ángelo, no hiciste el llamado. Entonces yo ahí, sin haber, no después de un sermón, no había musiquita suave así como la que están tocando, nada. Digo, bueno, a mí se me olvidó. Le digo, se me olvidó. Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús que conocimos, a este Dios que te ama incondicionalmente, a este Dios que no está buscando condenarte sino restaurarte, a este Dios que mostró Jesús. Y como 3 o 4 manos se levantaron. Una de ellas, la primera que vi cerca de mí, fue Iliana, que está ahí, que está con Sammy. Y bueno, cuando se termina la sesión, todavía estábamos atrasados para el almuerzo y voy a hablar con ella. Y Iliana me cuenta su historia. Iliana y Jorge se consideran adventistas. Hace muchos años atrás, ellos se divorciaron y Jorge se volvió a casar. Y por cosas de la vida, ese matrimonio no funcionó, se divorció y Jorge volvió con su esposa Iliana. Y han pasado muchos años y ellos han querido volver a bautizarse. Y fueron a la iglesia donde ellos eran miembros y le dijeron, mira, nosotros, esto fue lo que nos pasó, estamos ya juntos de nuevo, queremos bautizarnos, queremos comenzar una nueva vida con Jesús. Y el pastor de la iglesia le dice, lamentablemente no puedo bautizarte, a ninguno de los dos, porque tu segunda esposa le dijo a Jorge, no se ha casado. Eso significa que tú estás en adulterio y tu esposa está en adulterio, y si está en adulterio no puedo casarlos. Bueno, eso les dolió mucho. Bautizar, que yo dije, casar, gracias, bautizarlos. No puedo bautizarlos. Gracias, Diana, ¿fuiste de nuevo? Ah, ok, gracias. Qué bueno que están chequeando ahí. Anyways, ellos seguían yendo a la iglesia aunque no los querían bautizar. Y cuando llegaba el momento de la Santa Cena, le prohibían participar de la Santa Cena, porque estaban en adulterio. Te pregunto, ¿será eso mostrar dinámicamente el amor de Dios? Entonces ella me cuenta esta historia y ella ahí conoció a un Dios que nunca le habían dicho y dijo, yo quiero seguir a ese Dios, porque cuando tú conoces al Dios que Jesús mostró, tú vas a querer seguirlo. Es que no hay otra manera. Es tan atractivo Jesús que por eso el Apocalipsis habla de los 144,000. Jesús es tan atractivo que los 144,000 siguen a Jesús por donde quiera que Él va. Entonces ella me dice, mira, Jorge también ha luchado, y bueno, yo quiero bautizarme. Y no han dejado a Jorge tampoco. Y Jorge todo el tiempo estaba así sentado con la cabeza para abajo. Y yo en ese momento sentí que el Espíritu me dijo, Ángelo, tienes que decirle a Jorge si quiere bautizarse hoy. Tienes que hacerlo. Y le digo, Jorge, tú sabes que aunque te han negado el bautismo de hoy no es para entrar a una iglesia, no es para que seas miembro de una denominación. El bautismo de hoy es en Cristo. Si tú quieres seguir al Cordero donde quiera que Él va, hoy es el día. ¿Quieres bautizarte? Y él así con la cabeza hacia abajo, sube la cabeza así casi llorando y me hace, y yo, pues hoy te bautizas. Y esa foto es el bautismo de ellos en la playa. Está Jorge, está Iliana, su esposa. Y antes de llegar a la playa a hacer el bautismo, está hablando con Sammy, contando la historia. Y dice, Sammy, mira, esto está pasando, tengo que bautizar a esta gente. Y yo le digo, Sammy, yo quisiera hacer algo por esta gente. Yo quisiera darle la Santa Cena antes del bautismo. Y Sammy me dice, de hecho, yo estaba pensando lo mismo también. Y yo, pues dale, vamos a hacerlo. Y ahí empezamos, le dice, Jesús, hay que conseguir estos jugos de uva, no sé dónde. Y Marcelina, que estaba con nosotros, había llevado unos Wittens, de esas galletitas crackers. Yo dije, ese va a ser el pan de Santa Cena. Y olvídate, aquí vamos a tener una Santa Cena. Y milagrosamente se consiguió jugo de uva. Y en la casa que se estaba quedando Sammy, había un set de shots. ¿Sabes lo que son shots de alcohol? Había un set de 6 copitas de shots. Y dijimos, esas son para la Santa Cena. Y justamente eran 6 personas las que se iban a bautizar.
Y antes, no sé si lo pudieron ver allá en alguna de las fotos que teníamos, antes del bautismo, nos paramos allí y le dijimos, hoy ustedes van a tomar la Santa Cena. Que los hombres se las han negado, pero el Espíritu del Dios Todopoderoso se la está ofreciendo hoy. Y allí ellos, 6, éramos 100, 6 tomaron la Santa Cena y luego fueron bautizados. Hermanos, estar en misión es la cosa más linda del mundo. Cuando nuestro propósito es compartir dinámicamente el amor de Jesús con el mundo entero. Porque cuando compartes el amor de Jesús es algo indescriptible. Y por eso hoy te lanzo el reto. ¿Quieres unirte a nuestra misión? ¿Quieres compartir este amor de Dios, esta gran bondad de Dios? Porque Dios es tan bueno. Tan bueno, y tú puedes decir, para ti, pero para la gente de Cuba no. No, es que eso es lo que más me llama la atención. La gente de Cuba tiene una fe, no tienen en qué caerse muertos, y tienen una fe y una convicción y un gozo por Dios que muchas veces aquí no tenemos con todo lo que tenemos. Así que si tú decides ahora mismo en tu corazón decir, Señor, yo quiero unirme a tu misión. Porque no es la misión de Forest City, no es la misión del cristianismo, es la misión de Cristo. De compartir su amor. Mientras canta Dena con su equipo la canción, medita en las palabras. Porque lo que queremos es cantar, es contar del Dios que nos ha mostrado gran y gran bondad.